Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 30º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 18, versículos 9 al 14. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos acompañando a Jesús en este recorrido desde Galilea hasta Jerusalén. Recordemos que nos encontramos en este camino que va cumpliendo el Señor en el ministerio público. Jesús había evangelizado en Galilea y después tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. En el Evangelio de San Lucas, 10 capítulos de su Evangelio suceden en el camino. Significa entonces que para él es muy importante el camino a Jerusalén. Y es aquí, en este tramo del Evangelio, donde encontramos este pasaje. Dice el evangelista San Lucas: en aquel tiempo Jesús dijo esta parábola. Está hablando Jesús, está hablando a la multitud, está hablando a sus discípulos. El mensaje pues es para todos. Y dice el evangelista que Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos. Primera acotación, algunos que se tenían por justos, pero luego hace otra acotación: y despreciaban a los demás. Cuidado, cuidado con esas dos actitudes que se pueden dar juntas. Es decir, sentirse buenos y por tanto sentirse con derecho de despreciar a los demás. Cuando se juntan estas dos cosas, entonces la soberbia, el orgullo, la vanidad pueden destruir la vida cristiana, pueden dañar seriamente la vida espiritual. Entonces Jesús contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Identifiquemos rápidamente a los personajes que aparecen en la parábola. Aparece un fariseo, un hombre cumplidor de la ley, un hombre religioso, un hombre que aparecía a los ojos de los demás como el cumplidor perfecto de los mandamientos de Dios. Era un hombre siempre bien presentado, era un hombre que era respetado por todos, era un estudioso de las Escrituras, pertenecía pues a este grupo selecto de los dirigentes de Israel y por tanto un referente para la sociedad de su tiempo, los fariseos, los hombres buenos, entre comillas, de la sociedad del tiempo de Jesús, los hombres religiosos, los que la religión oficial presentaba como los hombres más religiosos. Y el otro que aparece en la parábola que Jesús cuenta es un publicano. Un publicano es un cobrador de impuestos. Un publicano es, por tanto, un pecador. A los ojos de la sociedad, un hombre reprobado porque era colaborador con los romanos al cobrar impuestos para ellos, pero además era despreciado por su pueblo como traidor y era tenido por pecador público. Así que a los ojos de la sociedad del tiempo de Jesús, un hombre despreciable, un miserable. Estos son los 2 personajes que aparecen en la parábola.
El fariseo, dice Jesús, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Fijémonos que en la parábola están 2 personajes presentados, pero en realidad son 3, porque Dios está en el centro. Aquellos 2 hombres fueron al templo para orar y por tanto para dirigirse a Dios. Quiere decir que esta parábola tiene que ver con cómo es nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cómo la hemos concebido? ¿Cómo la hemos llevado a cabo? ¿Cómo la desarrollamos? Nuestra relación con Dios. Porque aquí vemos 2 hombres que se relacionan con Dios, pero de diferente manera. Los 2 fueron al templo. El templo es el lugar para encontrarse con Dios. Hay ya 3 elementos que deberíamos considerar en el caso de los 2 hombres que se acercaron al templo. 3 elementos que los hacen diferentes y por tanto que deberíamos notar. El fariseo se pone en la parte más cercana al altar. Estamos hablando del templo de Jerusalén. El altar siempre estaba delante. El fariseo caminó hasta la parte más cercana del altar, el lugar de los sacrificios, el lugar en el que todo era ofrecido a Dios. El fariseo se siente digno de estar cerca de la presencia de Dios, porque se siente bueno. El publicano, en cambio, se ha quedado atrás, lo más lejos posible del altar. Ya esto nos está diciendo algo, Es decir, ¿cómo se siente uno delante de Dios? ¿Cómo se siente uno ante la presencia de Dios? Luego, tendríamos que considerar también la postura. El fariseo erguido, es decir, no solo de pie, sino erguido, significa presuntuoso. Se sentía tan bueno que lo presumía. Y por eso dice que estaba de pie frente al altar. Es decir, como sintiéndose igual que Dios, de tú a tú. Mientras que el publicano está atrás, pero no estaba de pie. Dice Jesús que estaba postrado en el suelo, con el rostro mirando hacia el suelo. No se atrevía a levantar los ojos al cielo. Tercer elemento que habrá que subrayar. El fariseo se dirige a Dios con un lenguaje en el que Él es el centro. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No es Dios el centro, es el fariseo. No soy injusto ni adúltero, tampoco soy como ese publicano que está allá atrás. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El lenguaje del fariseo es un lenguaje en el que él es el centro. El publicano, en cambio, lo único que atina es a repetir el inicio del Salmo 50. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Fijémonos en esos 3 elementos que hablan mucho de la relación con Dios. Y entonces, ahí termina la parábola y Jesús dice: yo les aseguro que refiriéndose al publicano, al pecador, al que era despreciado por todos, bajó a su casa justificado. Es decir, que Dios vio con agrado su oración y aquel no, dice Jesús refiriéndose al fariseo. Dios no vio con agrado la oración del fariseo, porque todo el que se enaltece, y está hablando entonces del fariseo que se enaltece a sí mismo, será humillado, y todo el que se humilla, como el publicano, será enaltecido. Recordemos que estos pasivos divinos que aparecen en el Evangelio,
todo el que se enaltece será humillado. ¿Por quién? Por Dios, por Dios. En el momento del juicio, en el momento de recibir el premio o el castigo, en el momento final de nuestra vida. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Por quién? Por Dios, por Dios. Fijémonos aquí entonces que el fariseo parece hablar con Dios, pero en realidad no habla con Dios. Es un soliloquio. Significa que es un diálogo casi consigo mismo. El fariseo en realidad está hablando con un ídolo que él se ha creado. Porque no es al Dios de Jesús al que le está hablando, al Dios que Jesús ha revelado. El Dios de Jesús no es un Dios que premia los méritos y castiga los pecados. El Dios de Jesús es compasivo y misericordioso. El Dios de Jesús es un Padre bueno que acoge a aquel que se reconoce limitado y pecador y que lo abraza, que lo pone cerca de su corazón. Ese es el Dios de Jesús, y por eso Jesús nos dice que la oración del publicano fue escuchada y la del fariseo no. Este bajó a su casa justificado, refiriéndose al publicano, significa encontró gracia ante Dios, mientras que el otro no. Será muy oportuno que este fin de semana revisemos cómo anda nuestra oración, pero sobre todo cómo está nuestra relación con Dios. Probablemente podamos estarnos dirigiendo a Dios, pero tal vez le estamos hablando a un ídolo que nos hemos fabricado, a un ídolo que nos hemos inventado, pero tal vez no al Dios de Jesús. Porque cuando hablamos con un Dios al que le queremos presentar nuestros méritos y al que le queremos cobrar cuentas, no estamos hablando con el Dios de Jesús. Estamos hablando con un ídolo que nos hemos fabricado. Cuidado con esos ídolos que nos fabricamos nosotros. Cuidado con esos dioses falsos. Hay que remitirnos al Dios de Jesús, al Dios que aprueba a Jesús. Fíjense muy bien en esta parábola. El que debería haber sido puesto como modelo, el fariseo, el hombre religioso, fue reprobado. Y el que debería de haber sido tal vez reprobado, porque así lo consideraba la sociedad, fue puesto como modelo. Por tanto, hay que evitar esos juicios superficiales y rápidos que hacemos sobre las personas, porque no conocemos de su interior. Y el interior solo Dios lo conoce. Y el interior solamente Dios lo ve. Y el interior solamente Dios lo juzga. Por eso cuidado, cristianos que somos más asiduos a la iglesia o que asistimos más frecuentemente a la iglesia, porque a veces tendemos a criticar y a juzgar, a condenar a los demás sin conocer lo que pasa en su interior. Hay que revisar nuestra relación con Dios para que sea más pura, para que sea más auténtica. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.